Decidimos tomar un tema hoy por algo que nos ocurre a medida que vamos a saludar a la gente en los barrios. De aproximadamente 70, 80 reuniones que tenemos en la semana, o de pronto un poco más, nos resultan más un promedio de 10, 12 tutelas por semana que la gente quiere que con nuestro equipo jurídico los apoyemos. Entonces encontramos la necesidad urgente de la gente resolver la vulneración de sus derechos a través de la acción de tutela. Además de eso, en el día martes salió una noticia asombrosa para nosotros, sobre todo para el escenario del campo del derecho, en donde Caracol saca una noticia en una franja prime diciendo que la gerente de una EPS, de la nueva EPS para ser más exacto, de Bucaramanga, se escabulle para no cumplir con las sanciones impuestas por el no acatamiento a los fallos de acciones de tutela. Es algo sorprendente cómo las EPS juegan con la salud de las personas, cómo las EPS en Colombia juegan con la integridad, con la dignidad humana de las personas. En el año 91, la tutela diseñó, nuestra constitución política se transformó y diseñó un mecanismo de protección y convirtió unos derechos en derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales, el constituyente del 91 decidió protegerlos a través del mecanismo de la acción de tutela y con un único propósito: que se garantice la dignidad humana de las personas, de los colombianos. Hoy encontramos con asombro, uno, que la tutela perdió todo criterio, toda autoridad, y si bien el juez constitucional de tutela emite una decisión, hoy autoridades como la policía, que son los encargados de hacer cumplir las sanciones, en este caso de arresto, no ignoran y desconocen totalmente esa fuerza ejecutoria de la acción de tutela, y a la vez los accionados como los gerentes de las EPS también llaman la tutela y las decisiones de los jueces de tutela como una burla, al punto de que perdimos la contundencia de la acción de tutela. Y un llamado que queremos hacer es a que respetemos ese mecanismo de protección constitucional y a las EPS, a los gerentes de las EPS, que más que burlar una acción de tutela es irrespetar la vida, es irrespetar las personas, es irrespetar la dignidad humana. Me llama la atención cómo el comandante de la MEBUC, a quien exalto su labor, y a quien, al general Vázquez, a quien le reconozco su importante labor todos los días en donde desmantela bandas de microtráfico, etcétera, etcétera, cómo se le escabulle una gerente de una EPS. Esa palabra escabullir, yo me atrevería a decir, lo dije en Twitter, eso es propia de una BACRIM, pero señor comandante general Vázquez, no podemos entender cómo una persona gerente de una EPS se escabulle de la búsqueda de la policía. Por eso queremos hacerle la invitación a que le demos validez y le demos eficacia y contundencia a la acción de tutela para así hacer valer los derechos de todas esas personas que ven vulnerados su vida, su salud, sus derechos en general, y que buscan el amparo en la tutela, y que es su misión de los jueces de tutela y su misión como comandante de la MEBUC, como institución de la Policía Nacional, hacer valer esas decisiones de tutela. Por eso nos llamó la atención y quisimos poner ese tema sobre la mesa ahora. ¿Qué es una tutela? ¿Cómo podemos definir una tutela? La tutela es un mecanismo de protección para garantizar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. ¿Cuáles son nuestros derechos fundamentales? Están consagrados en la Constitución política: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el derecho a que nos respondan las peticiones, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos esos derechos que encontramos, derechos fundamentales catalogados así por la Carta Magna, y son amparados y protegidos por el mecanismo de la acción de tutela. Y si una persona recurre a un juez, que de momento que conoce la tutela deja de ser juez de la República y se convierte en juez constitucional de tutela. ¿Qué significa eso? Que el juez debe dejar de hacer lo que está haciendo,
el proceso ordinario, el proceso ejecutivo, el proceso contencioso, el proceso penal, y conocer de la tutela por el mismo carácter de contundencia que tiene la tutela. Y si un juez paraliza sus actividades normales para convertirse en juez de tutela, es porque la tutela se le reconoce un principio fundamental, y es esa protección a nuestros derechos fundamentales. Entonces, cuando la gente lo utiliza, cuando la gente recurre a la tutela, es porque ve una violación flagrante, una violación inminente a esos derechos que hoy nuestra Carta Magna nos contempla como fundamentales. La tutela, hoy tenemos aproximadamente 28 años de estar con la tutela en Colombia, y leíamos un balance y tenemos más de 6,5 millones de acciones de tutelas. Ahora, hay que también entender que las personas utilizan la tutela para muchas cosas, y hay que darle ese carácter de respeto a la tutela. La tutela debe ser, la acción de tutela debe ser para hacer valer derechos de manera contundente y que estén flagrantemente vulnerados. ¿Cómo se presenta una acción de tutela? No se requiere de abogado, simplemente se necesita, la tutela puede ser presentada por escrito o de manera verbal en un despacho judicial. Ahí se narran los hechos. ¿Qué debe contener la tutela específicamente? 1. La autoridad a quien vamos a accionar, a quien le vamos a requerir el respeto y el ejercicio del derecho. Un relato claro, sucinto y contundente de los hechos, cómo se están vulnerando esos derechos. 3. Alegar el derecho vulnerado, si le están vulnerando el derecho a la vida, si le están vulnerando el derecho a la salud, si le están vulnerando el derecho al buen nombre, etcétera, etcétera. Y 3. ¿Cuál es la petición precisa que usted solicita a través de la acción de tutela? ¿Qué es lo que usted pretende con la acción de tutela? Hace unos años, antes de que tuviéramos en Colombia la ley estatutaria de la salud, para usted alegar una protección a la salud debía estar conexa con la vida, es decir, deme el medicamento porque me está vulnerando el derecho a la salud en conexidad con la vida, en conexidad con la integridad. Hoy tenemos del derecho a la salud se vuelve un derecho fundamental porque el legislador, el Senado, el Congreso de la República determinó que la salud es un derecho fundamental a través de la ley estatutaria de la salud. Entonces ya no necesitamos hacer conexidad con el derecho a la vida. Lo que sí debemos decir claramente es de qué forma la EPS nos está vulnerando ese derecho a la salud, y ahí reclamarle al juez y pedirle de manera clara, precisa y contundente qué es lo que queremos de la EPS o de quién, o de la Secretaría de Salud o de la IPS, que demandemos la prestación de un servicio. Entonces tenemos la entidad accionada, que puede ser una entidad pública o un particular que preste funciones públicas. Tenemos los hechos, tenemos el derecho vulnerado y tenemos la petición clara a través de la acción de tutela. Cuando tengamos esto, entonces lo que vamos a pedir es que se proteja, se ampare un derecho, uno o varios derechos fundamentales. Dentro de la acción de tutela podemos implementar una situación que está protegida por dos principios, que es el principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir ese principio de inmediatez? Que yo la tutela la utilizo para proteger un derecho que me están vulnerando de manera inmediata. Y yo no puedo, que me vulneraron el derecho hace 2 años y venir a utilizar una tutela hoy. Implica un principio de conexidad inmediata. Eso quiere decir que se me permite, el legislador, el constituyente me permite y solicitar dentro de la acción de tutela una medida provisional. Necesitamos urgente una cirugía de corazón abierto y resulta que el juez de tutela tiene 10 días para fallar en la primera instancia, y si la entidad accionada no está conforme o el accionante no está conforme con la decisión de primera instancia, se podrá impugnar ese fallo, y en la segunda instancia se tendrán 20 días, estamos hablando de días hábiles. Entonces, mientras tanto, nos muere el paciente. Entonces, lo que podemos solicitar en la acción de tutela, en la medida, es una medida de carácter provisional. Quiere decir que mientras se tiene el fallo de tutela, el juez de manera provisional podrá ordenarle al accionado que ejecute la acción
mientras se resuelve. Esto teniendo en cuenta que se protege un derecho de manera inmediata y que no se puede esperar a la decisión final, porque mientras llega la decisión final ya podrá haberse perdido el derecho al que estamos pidiendo la protección. Entonces, la medida provisional, usted la solicita en la tutela, usted solicito, señor juez, como medida de carácter especial, la medida provisional que se ordene al accionado, a la entidad accionada, la disposición de mi petición mientras se resuelve el fallo final de la acción de tutela. El juez constitucional de tutela está en la discrecionalidad de evaluar y valorar si determina o no la medida provisional. No en todas las acciones de tutela se promueve la medida provisional, porque es la discrecionalidad del juez, y el juez aplique esa medida provisional amparado en el principio de inmediatez, en el principio de necesidad y sobre todo en el principio judicial, en el principio de la justicia, que se llama el principio imperioso de la sana crítica. El juez hace una valoración de la imposición de la medida provisional y de acuerdo a eso ordena la medida provisional que no admite ningún recurso, que no admite ninguna decisión en contrario y que el accionado la debe cumplir mientras se resuelve la decisión final. Habíamos dicho que la tutela tiene unos principios. Esos principios son el principio de inmediatez, el principio de celeridad y un principio de protección. La tutela es un mecanismo de protección. El principio de inmediatez, ¿qué significa? De que yo tengo que determinar en el momento en que se me está vulnerando el derecho, tengo que accionar a través del mecanismo de tutela para poder pedir el amparo. El principio de celeridad, ¿qué significa? Pueden existir otros mecanismos. Ejemplo, si una persona es despedida de su trabajo en medio de estando incapacitado, teniendo una incapacidad o una recomendación médica. Es un caso que nos plantearon hace unos días en donde una persona tuvo un accidente laboral y le dieron unas recomendaciones médicas, y estando en recomendaciones médicas su empleador le dio por terminado el contrato. Digamos que el mecanismo de protección de su derecho al trabajo lo tiene a través de un juez laboral y a través del inspector del trabajo, pero de manera inmediata se le está vulnerando el derecho a la salud porque se le corta el servicio de EPS, se le está vulnerando el derecho al mínimo vital, y por esa razón el juez, en forma de celeridad, determina que si bien hay otro mecanismo de proteger ese derecho, pero ese derecho se demora en una decisión por parte de un juez laboral, inmediatamente ordena que se vincule nuevamente a ese trabajador despedido teniendo un fuero, que es ese fuero de recomendación médica, recomendación laboral, y deje en libertad a las partes para que acudan a la jurisdicción laboral. Lo que hace el juez de tutela es proteger ese derecho por un término de 90 a 120 días mientras se va a la jurisdicción laboral. Despedir a un trabajador teniendo recomendación médica, el reintegro le hace que se le pague la sanción, que es equivalente a 180 días. Algunas personas piden que se le reconozca esa sanción por la vía de tutela, y los jueces de tutela no la reconocen, no conceden el amparo a la sanción, porque dicen que esa sanción se debe reclamar por la vía laboral, y mientras tanto ellos protegen el derecho a la salud a través de la vinculación para que se le reactive su servicio de EPS y su mínimo vital. Entonces, con este ejemplo les quiero plantear el principio de la inmediatez y el principio de la celeridad. El principio de la protección, pues obviamente yo acudo al mecanismo de la tutela para que se me proteja un derecho que se me va a vulnerar o que se me está vulnerando o que me fue vulnerado a través de una decisión de una entidad, de un ente público, de un particular que presta funciones públicas, o sencillamente un particular que lesiona un derecho fundamental. Aquí hay algo muy importante que hablar de la acción de tutela, y es el desacato. Se toma una decisión en primera instancia, se toma una decisión en segunda instancia y se ordena
al accionado, a la entidad o al particular que cumpla un fallo de tutela, si este fallo le sale en contra y efectivamente el fallo protege un derecho, ese fallo le dan un término perentorio, 24 horas, 48 horas, dependiendo la complejidad del asunto a resolver. El accionado no cumple con la orden de tutela y quien tiene la vulneración del derecho está en el poder, en la facultad, en la discrecionalidad de iniciar un incidente de desacato. Un incidente de desacato, ¿qué significa? Ir al juez, se conoce la tutela y informarle: señor juez, la EPS o el particular o la entidad no cumplió la decisión que usted le dio, por lo tanto impóngale una sanción. Además, la sanción en qué consiste: en multa, en salarios mínimos y además en arresto. El que incumple una decisión de tutela se somete a un arresto. El INPEC dispondrá en dónde debe cumplir el arresto y la policía será quien haga cumplir esa orden, que eso es lo que pasa con la señora gerente de la nueva EPS de la Regional Santander, que tiene más de 30 acciones de tutela por cumplir, más de 30 desacatos, y resulta que no ha cumplido ninguno porque se le escabulle a la policía. Por eso es importante ser muy contundentes en el desacato y sobre todo ser muy contundentes en la insistencia de que se haga valer el desacato. Ahí inclusive se podrá incurrir en una acción que se llama fraude a resolución judicial. No nos quedemos solamente en que ¿qué pasó con la tutela? No, impusieron un arresto, pero el gerente de la EPS no cumplió o el funcionario no cumplió. Usted también puede iniciar una acción que se llama fraude a resolución judicial y eso afecta de manera contundente al servidor público, al gerente de la EPS o al particular que no cumple con esa decisión de tutela. Además de eso, el servidor público que no cumple con esa orden de tutela y que incurre en un fraude de resolución judicial, porque el fallo de tutela es una decisión judicial, ese servidor público se somete a una falta disciplinaria ante la Procuraduría General y por lo tanto usted, señor accionante de tutela, podría iniciar las acciones pertinentes para que se sancione ese servidor público que no cumple con las decisiones de un juez de la República, en este caso de un juez constitucional de tutela. ¿Para qué utilizamos la tutela? La tutela, el 70-75% de las acciones de tutela se utilizan para proteger nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida, para pedir exámenes médicos, medicamentos, procedimientos, etc. Cuando usted pide un procedimiento, usted debe demostrarle al juez de tutela que ese procedimiento garantiza su derecho a la salud. Inclusive, si es un procedimiento que para la EPS lo consideran estético, depende como usted lo vea y como usted se lo haga ver al juez, el juez puede considerar como un procedimiento que puede ser para garantizar su derecho a la salud y lo puede hacer efectivo, puede ordenárselo a la EPS. Nosotros podemos pedir a través de la acción de tutela que se nos reconozca una sustitución pensional, que se reconozca una licencia de maternidad. Ocurre algo muy particular con las licencias de maternidad, que es un caso que conocimos hace poco. Una muchacha en su condición de embarazada se afilió a la EPS, dejó de pagar, cuando supo que estaba embarazada, ya tenía unas semanas, empezó a pagar nuevamente, empezó a hacer los aportes, la EPS le recibió los aportes, le generó los aportes, le cobró los intereses y le siguió cobrando. Cuando se desembarazó y fue a pedir la licencia de maternidad, la EPS le niega la licencia de maternidad y le dice que no se la paga porque uno, se afilió tarde y dos, porque todos los meses incurrió en una mora sistemática que le impide generar el reconocimiento de la licencia de maternidad. A través de la acción de tutela iniciamos una acción contra la EPS diciéndole al juez que si bien la accionante había incurrido en una mora en el pago de sus aportes a la seguridad social, también es cierto que la EPS le había reconocido esa mora como una mora consentida, ya que le había liquidado los intereses en mora y que además no le había cancelado el servicio y que nunca se le notificó de la mora. Por lo tanto, la EPS, cada vez que nuestra accionante pagaba la seguridad social, los aportes, le reconocía el servicio. Por lo tanto, no era conducente que le negara la licencia de maternidad.
Y desde luego alegamos que la licencia de maternidad garantizaba la vida del recién nacido y desde luego el mínimo vital del accionante. El juez de tutela reconoce y le ordena a la EPS que pese a la mora del accionante y en condición de que la EPS aceptó una mora consentida, le ordena dentro de las 48 horas siguientes el pago de la licencia de maternidad. Quiere decir que la tutela sirve para muchas cosas, el mecanismo de protección de tutela sirve para muchas cosas, para que se nos reconozca una respuesta. Hace poco solicitamos a la ENMAP una respuesta sobre el por qué se había hecho un reajuste salarial a los directivos. La ENMAP nos responde que no nos puede dar esa información porque es una información de carácter privada. Le iniciamos una acción de tutela que la conoció el juez segundo de infancia y adolescencia, y el juez le ordena a la ENMAP levantar esa reserva que no tiene fundamento alguno y respondernos de manera precisa nuestra petición, y efectivamente la ENMAP nos respondió. Entonces hay que entender que la tutela sirve para muchas cosas. Démosle su validez, démosle su reconocimiento, exaltémosla, no solo por parte de los accionantes, sino también por parte de quienes ejercen esa condición de servidor público, quienes son accionados, cumplan las decisiones de tutela, porque estamos protegiendo, estamos en un Estado social de derecho en donde nuestros mecanismos se deben proteger, y esa protección lo que nos permite es respetar mis derechos, pero yo respeto mis derechos y también respeto los suyos. Entonces, hoy hacemos un llamado a las EPS, subsidiadas, a las EPS que el municipio las contrata para que den cobertura a las personas que tienen la afiliación al CISBEN, a que por favor no dilaten los medicamentos. No, ¿por qué tienen que esperar a que llegue la tutela? Hay gerentes que dicen, nos toca pagar, esperemos a que llegue la tutela. Eso es un irrespeto a la vida, eso es un irrespeto a la dignidad humana. No jueguen con la salud del adulto mayor, no jueguen con la salud de nuestros niños, no jueguen con la salud de las madres casas de familia, que hoy no tienen una EPS contributiva, que recurren a una EPS subsidiada, y que la EPS subsidiada precisamente lo que busca es garantizar la protección de sus derechos. Entonces, los invitamos, cualquier atención, cualquier solicitud, apoyo que necesiten para la elaboración de una tutela, nos escriben a nuestro Facebook, nos dejan su número, lo contactamos y le brindamos todo el apoyo con nuestro equipo jurídico, le brindamos todo el apoyo y toda la orientación, y le indicamos si es válida o no la acción de tutela, porque hay acciones de tutela que los jueces la declaran improcedentes porque no son concurrentes de acuerdo a la petición que se elevan, y hay derechos que se deben proteger de otra forma, a través de una acción de nulidad, a través de una demanda laboral, etc. Y no siempre la tutela sirve para todos los casos, por eso les ofrecemos nuestros servicios para cuando requieran que ustedes consideren que es a través de la tutela, nosotros les hacemos el estudio de la situación del caso y les indicamos si es o no válida la presentación de la acción de tutela, aclarando que desde luego no se requiere de abogado, que usted mismo puede ir a un juzgado, presentar la tutela de manera verbal y que el juzgado le da el respectivo trámite. El juzgado decreta pruebas, puede vincular de oficio a otros accionados y ahí tomar una decisión en derecho. Esa tutela puede ir en recurso de impugnación a una segunda instancia, y la tutela va a la Corte Constitucional a revisión y puede ser revisada por la Corte, donde allí se tome una decisión de carácter constitucional de protección de nuestros derechos. Eso es así a grosso modo lo que les quería contar de la tutela, y que desde luego esa noticia que hablamos, que se escuchó de la nueva EPS, no nos puede enorgullecer, todo lo contrario, nos debe avergonzar, porque una persona que asuma la gerencia de una EPS, de una entidad tan importante, prestadora de salud, garante de vida, de dignidad humana, no puede burlarse de la justicia de esa forma. No nos burlemos de la justicia, hagamos valer nuestros derechos, y si somos servidores públicos, funcionarios, estemos allí para cumplir la norma, para servirle a los demás, y también para hacer valer, ser cumplidores de la ley. Y el llamado al general Vázquez, no sin dejarlo de felicitar por su importante labor, pero también que sea contundente y nos muestre ese resultado hacia la gerente de la nueva EPS,
y hacia todos aquellos que vulneran esas decisiones de tutela, seamos un poco más contundentes y demostrémosle al ciudadano de a pie que la tutela sí sirve, que la tutela sí protege sus derechos y que la tutela no puede seguir siendo ese mecanismo de papel en donde la toman por burla y se siguen lesionando nuestros derechos.